Buenas tardes, buenas noches, de vuelta. Aquí estamos de nuevo. Me hubiera gustado que estén participando más, pero bueno, ya tienen los indicadores de evaluación. Los van a tener en la presentación, los van a tener en la plataforma y pueden consultar estos indicadores cuando tengan alguna duda sobre el tema de evaluación general y de proceso de cada uno. La evaluación es algo que tengo autonomía para poder realizarlo, obviamente cumpliendo los requisitos básicos del instituto. Entonces, así como ustedes también son entrenadores, son maestros, tienen sus indicadores para hacer sus evaluaciones de proceso y lo que lleven a cabo. Entonces, bueno, para mí es fundamental, vuelvo a repetir, que estén presentes, que tengan las cámaras habilitadas. En realidad nosotros pudiéramos hacer clases incluso prácticas también, con demostraciones, pero necesito la colaboración de ustedes en el sentido de que yo no puedo, particularmente no es mi estilo hacer demostraciones y ejecuciones que yo no pueda también estar controlando, ¿sí? Entonces, para mí no es muy productiva una sesión en la que yo no pueda ver lo que está ocurriendo detrás de la pantalla o con cada uno de ustedes en el momento de la ejecución de la actividad. Entonces, por eso les recalco que para mí es muy importante que puedan participar con cámaras abiertas, que puedan contribuir con sus dudas, con sus pensamientos, con sus opiniones. Eh, Vamos a hablar, perdón si es que suena un poco redundante, pero de verdad que es muy importante y hace la diferencia a una persona que está en clase, que contribuye y participa activamente, que elabora sus trabajos, eh, que puede aportar también al grupo con sus conocimientos, con sus experiencias, que algo que, por ejemplo, me gusta mucho de este equipo, este grupo con el que estamos trabajando, o sea, me refiero a nosotros, ya que según percibo, hay mucha práctica, hay experiencia, entonces eso es muy bueno para poder avanzar. Entonces hacemos como un enfoque de soporte más teórico y vamos ajustando a nuestra realidad, a nuestras acciones. Entonces eso contribuye a que nuestro trabajo se desarrolle de mejor manera siempre. Bueno, como José no lo encuentro en este momento, entonces vamos a dejar la actividad que estábamos haciendo con él, lo vamos a dejar para un momento más particular. Tal vez te puedas hacer tu comentario, dejar tu duda, que va a ser contestado obviamente a través de la plataforma. Vuelvo a recalcar que si quieren tener una comunicación un poco más fluida, están abiertas. Yo estoy disponible para todas las consultas que tienen que ver con la asignatura, para contribuir con materiales, con lo que sea necesario y con la información también de situaciones que tengan que ver con el instituto y estas actividades que llevamos a cabo con la materia, ¿sí? Tanto las clases teóricas, las prácticas, los exámenes parciales y finales. Entonces, para eso, si quieren, habilitamos un grupo en el cual podemos fluir un poquito más con la comunicación tal vez, o hacemos que la comunicación efectivamente llegue a todos en un momento más, en un tiempo reducido. Les pido por favor que siempre pasen a revisar la documentación, los materiales, los trabajos que voy dejando en la plataforma. Todo tiene puntuación, todo es observado, todo es verificado por mí y por las personas del equipo del instituto, ¿ok? Es parte, vuelvo a repetir, es parte de un proceso de aprendizaje, la evaluación, ¿sí? Parte de un proceso de aprendizaje es la presencia de las personas que quieren aprender, ¿sí?
La intención de estas clases es que nosotros aprendamos tanto cuestiones teóricas como prácticas. Entonces, la participación es fundamental. Cada vez que hagan una comunicación, esta comunicación hace que el contenido sea más asertivo con relación a las necesidades que tiene el grupo, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante que pueda fluir. Vuelvo a recalcar que la clase, esta es una clase que está programada, obviamente, en un día feriado. Entonces, la clase la tenemos hoy y la clase no la vamos a realizar el 14 de mayo, como es Día de la Independencia Nacional. 14 y 15 de mayo tenemos feriado en Paraguay. Entonces, esta clase por eso fue reajustada. Cuando quieran, armamos el grupo y podamos tener una comunicación más fluida, lo que no quiere decir que la comunicación por intermedio de la plataforma esté desmeritada, sino que es totalmente apropiada. Cualquier comunicación, cualquier información, cualquier justificación con relación a ausencias es bien tomada y valorada en la plataforma, que puede ser verificado por el instituto, por la secretaría, por el equipo de trabajo, el equipo técnico del instituto y también por mí. Entonces así podemos hacer la extensión de plazo, como ya los había mencionado. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que refiere a pruebas físicas. Habíamos hablado en la generalidad en la sesión anterior, pero ahora les traigo un poquito un material que también se lo puedo dejar en la plataforma para que lo puedan dimensionar con el tiempo que ustedes gusten y con la profundidad que también deseen. Insisto, estos materiales son un punto de partida, son de uso didáctico, no son una regla, se pueden modificar, se pueden buscar mejores materiales. Entonces, no se olviden que esto es un puntapié inicial para hablar de aspectos que tienen que ver con la evaluación deportiva y el control de las cargas que están dentro de este proceso de evaluación deportiva. Entonces, uno de los aspectos que podemos medir en lo que refiere a condición física general o condición de nuestro deportista, sí, es evaluar las capacidades, también dentro de las capacidades o como otro aspecto, como otro icono principal, pruebas físicas que habíamos mencionado en la sesión anterior, dentro de ellas las antropométricas, que tienen que ver con las características corporales de nuestros atletas. Entonces, estas características, cuando por ejemplo estamos en un proceso de selección de talentos, tiene total injerencia, ¿sí? Tienen, son fundamentales sobre todo en la primera infancia, cuando vamos guiando. Bueno, sé que nuestro sistema nacional todavía tiene, digamos, algunas deficiencias para lo que refiere a selección de talentos. Sin embargo, no quiere decir que deje de hacer esfuerzos para que este vaya mejorando. Pero hay algunas situaciones que, bueno, tienen que ver con con políticas públicas, que, bueno, no todos tenemos acceso a ellas, tienen que ver con aspectos y normativas sociopolíticas, ¿sí? Institucionales también, estructurales, obviamente, y capacitación de los profesionales. Entonces, cuando nosotros hacemos un relevamiento que tiene que ver con una selección de talentos en la infancia, entonces vemos que un aspecto fundamental tiene que ver con la antropometría o sin antropometría, ¿sí? Según la bibliografía que estén manejando, ¿sí? Porque no es una palabra que proveen, obviamente es una palabra que no nace del español, entonces tiene su variante, ¿verdad? Entonces, esta antropometría, ¿por qué es importante? Porque mide, por ejemplo, la talla, como podemos ver, parte de lo que tiene que ver con composición corporal, ¿verdad? Esta composición corporal tiene, acá dicen los materiales, ¿verdad? Que se necesitan, los indicadores,
y la descripción, ¿verdad? Cómo se realiza esta prueba, ¿verdad? Que es muy importante cuando nos dedicamos a hacer este tipo de evaluación. Por lo menos con OSUR tengo muy claro que tiene profesionales específicos o especializados en lo que refiere a cineantropometría o antropometría, certificados a nivel internacional. Algunos ya habrán tomado tal vez esta especialización en estos cursos. Yo tengo la certificación en nivel 1, por ejemplo. Entonces, en realidad, la disposición de estar capacitadas o capacitados en esta área tiene que ver con una decisión personal, no con una cuestión de acceso. Entonces, para referirme otra vez y volver al tema de por qué es importante, por ejemplo, la talla y determinar una proyección que esta talla va a tener en el futuro de nuestros niños, de nuestros futuros niños atletas, por ejemplo, porque eso es a lo que apuntamos. Tenemos un semillero, que son las bases, que están formadas desde la iniciación deportiva, ¿sí? Y en la iniciación deportiva vamos haciendo un seguimiento y un fortalecimiento, y desde ahí es que vamos a sacar a nuestros futuros deportistas, nuestros futuros atletas, vamos a ser bien claros de rendimiento, porque deportistas y atletas para llevar una vida deportiva saludable y activa, lo tenemos generalmente la mayoría del tiempo. Sí, creo que me oyen bien, hasta donde yo me puedo percatar, todo está aparentemente en orden. Según mis controles en mi otro dispositivo, bueno, es todo lo que puedo hacer en este momento, y si es que hay algún inconveniente, les pido disculpas a todos, pero también una de las razones por las cuales es importante que estemos participando como equipo y como grupo de trabajo y de aprendizaje. Bueno, la talla, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver, habíamos hablado, con el desarrollo infantil. Obviamente tiene que ver con la carga genética y los factores ambientales que influyen en esta carga genética, y pueden llegar, estos factores ambientales pueden llegar a ser determinantes en esta carga genética, ¿sí? Pueden llegar a modificar algunos aspectos, por favor, vamos a ser bien claros, algunos aspectos de lo que refiere a la cuestión genética, ¿sí? Esto puede referirse a situaciones cardiometabólicas, solamente cardiovasculares, neurológicas incluso, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando la acción sea determinada en un periodo sensible del desarrollo, siempre y cuando las acciones o los diagnósticos o las atenciones sean dadas por un profesional capacitado en periodos sensibles, cuanto antes mejor, la detección temprana de signos tal vez de alerta. Entonces esos son indicadores que nos pueden ayudar a nosotros, incluso más adelante podemos ver cómo esto también nos ayuda. Las tablas del desarrollo, las voy a citar bien, ¿verdad? Que las pueden encontrar gratuitamente en la red. Solamente fíjense que la fuente sea una fuente confiable, por favor, porque hay organismos internacionales que invierten tiempo, trabajo y dinero para este tipo de investigaciones, y para poder sacar esas tablas que generalizan a la actividad de nuestros chicos en general a nivel internacional. Entonces, ¿por qué le hablaba del tema de la estatura? Porque a veces podemos encontrarnos con niños que tienen capacidades que obviamente sobresalen sobre los demás, que obviamente nos llaman la atención para tal o cual deporte, y le vamos a dar una ayuda o un énfasis a eso. No significa que eso esté desvinculándolo de la actividad global masiva o el tránsito por la mayoría de deportes posibles, o vivencias motoras, tanto deportivas como predeportivas y de juego, recreativo,
estructurado o no. Entonces, estas tablas nos indican, o esta vivencia, ¿verdad? Perdón, esta vivencia nos va a indicar que, por ejemplo, un niño, y esta observación cronológica del crecimiento, nos va a indicar que, por ejemplo, un varón, y según también las estadísticas internacionales, un varón a veces tiene la tendencia en la infancia a tener un desarrollo a nivel de talla inferior a lo que refieren las niñas, ¿sí? En la infancia. Tal vez las niñas a nivel de porcentajes, a nivel matemático y de estadísticas, tienen un desarrollo más, digamos, acelerado que los varones. Entonces, por esa razón, tenemos que tener en cuenta muchos factores, ¿sí? Que es, al ver a un niño que tiene estas habilidades o capacidades que me llaman la atención para desarrollarse tal vez como un deportista de un deporte colectivo, tal vez por la altura, perdón, o por las habilidades, lo podemos vincular al vóley, al básquet, por ejemplo, por decir rápidamente algunos ejemplos. Pero nos llama la atención que su estatura, que obviamente no va a ser determinante porque siempre hay excepciones a la regla, pero en una tabla de evaluación o de selección de talentos sí se ve ese aspecto. Para hacer la selección influye obviamente la talla de este niño, esta niña, ¿verdad? Entonces hacemos un seguimiento y, por ejemplo, contactamos con la familia. Y al contactar con la familia podemos notar que el factor genético está implícito, por decirlo así, en este niño, porque tal vez el papá y la mamá, o alguno de los dos, o la mayoría de la familia, son personas de estatura superior a la regular. Entonces esto es un indicador de que el niño, tal vez por una cuestión de desarrollo en ese periodo, no está obteniendo lo máximo que puede obtener o no llegó aún al desarrollo de su talla óptima, pero ya que vimos que los padres son altos, por ejemplo, o la tendencia de la familia es que los padres o que los familiares en general son de talla alta, entonces nosotros vemos ese factor que va a hacer que yo considere como entrenador o seleccionadora de talentos, que considere que el niño tiene sí, aparte de las capacidades que ya vi, tiene el potencial para llegar a la talla deseada. ¿Ok? Entonces, este factor es fundamental para esa selección. Yo vi que la familia es de talla alta, entonces el niño tal vez por una cuestión de evolución de su desarrollo, no llegó en esa edad donde yo estoy haciendo un corte de selección de talento, no llegó a su tope, a su potencial máximo, pero lo va a lograr. Entonces, abro una brecha y le doy un tiempo para que el niño potencie su talla, porque digamos que es un indicador que para una selección de talentos es bastante importante para estos deportes. Ok, eso es simplemente un ejemplo. Otro aspecto que podemos ver tiene que ver con el peso, obviamente, ¿verdad? En dependencia del tipo de deporte, el tipo de actividad que quiera o vaya a desarrollar el niño, la persona, podemos ver que hay deportes donde uno requiere tener un peso porque vemos que peso tiene relación con fuerza, por ejemplo. Si voy a ser lanzador de bala, yo busco personas, en el mejor de los casos, que sean altas, de talla elevada o medio para arriba, y busco que sean una persona corpulenta como, o de talla también, tiene que ver con talla, ¿verdad? Pero de composición corporal grande, ¿sí?
Grande lo digo para que entendamos todo, que es una persona no de un somatotipo, no estrecho, porque eso lo vamos a utilizar para otro deporte. Entonces yo necesito una persona, también el peso y la talla tienen mucho que ver con los deportes de combate, ¿sí? Tiene que ver otra vez con la relación que la talla tiene para poder desenvolverse, por ejemplo, en un tatami, en un deporte de combate, y la agilidad que tiene una persona de talla baja y el peso influye en la capacidad que éste tenga para poder ejecutar la técnica de mejor manera y a su favor, en el caso, por ejemplo, del judo. Entonces, esta corpulencia, por decirlo así, va a hacer que esta persona tenga un potencial superior a una persona, y hablamos de potencial, no de capacidad y no de habilidad, sino que potencialmente es ideal, ¿verdad? Vamos a ver que siempre los atletas de deportes de combate, como los de lanzamiento, son personas bastante grandes, son personas que no necesitan, eh, no necesitan un peso bajo como un indicador, tampoco necesitan una estructura ósea pequeña. Entonces, por eso es fundamental conocer características de cada deporte, qué capacidades se necesita desarrollar o potencia en el deporte que quieren desarrollar estas personas, estos niños cuando se hacen la selección de talentos, y poder guiar y aprovechar al máximo. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de resistencia, acá podemos ver dentro de este manual que existe, se trazan siempre en este test, por ejemplo, perdón, acá tengo una persona que no para de llamar, aunque bueno, lo siento muchísimo, me molesta mucho, perdón, me distrae, pero bueno, ya no lo voy a dejar. Bueno, entonces según el test que puedan encontrar o seleccionar, estos test tienen objetivos. ¿Sí? Hay veces que nuestros test son validados a nivel internacional o son validados en alguna situación particular, algún país, algún sistema de trabajo también. Entonces, lo que nosotros hacemos es adaptarlos a nuestra situación real, a nuestra comunidad, porque obviamente lo que se va a medir o a quién se va a medir no tiene las características iguales. Un niño, eh, un niño canadiense tiene una estructura corporal, tiene un tipo de alimentación, tiene unas orientaciones muy diferentes a lo que se estima de un niño paraguayo, por ejemplo. A eso me refiero. Entonces hacemos ajustes razonables a lo que refiere a los test. Cuando vamos a hacer una investigación o vamos a hacer evaluaciones y sacar estadísticas que refieran a la situación real de nuestro país, por ejemplo, entonces sí necesitamos adaptar el test, se hace un procedimiento para validación de esos test a nivel nacional con esas características propias, que digamos que es una cuestión en la que estamos con una brecha de bastante necesidad, porque hasta hoy en día, por alguna razón, la mayoría de personas no se dedicó eh, a ejecutar acciones que tengan que ver con validación de test para nuestros niños o nuestros ciudadanos, ¿sí? Que sean como una referencia estadística, que tenga una valoración investigativa, ¿sí? Para obtener porcentajes viables, razonables. Y entonces, si ustedes necesitan hacer alguna investigación en algún momento, miren, esto es un tema que validar cualquiera de los test que sean buenos, que cumplan con los requerimientos básicos de una investigación,
es buenísimo y los motivo, invito a que lo puedan hacer apenas puedan, porque realmente es necesario y es muy bueno. Es muy bueno porque realmente lo que generalmente hacemos es aplicar, por ejemplo, tengo este inventario, este test, que tiene sus características propias y tiene su descripción de cómo realizar. Bueno, y que aquí está lo que se hace, tiene sus tablas. Bueno, y directamente yo voy, lo aplico y lo voy a medir con estas tablas, ¿sí? Pero yo veo que este manual que yo estoy compartiendo con ustedes no es de Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros indicadores, por ejemplo, mujeres, hombres, para sacar bueno, medio, bajo, muy bajo, no es directamente proporcional a lo que refiere a nuestra situación contextual, ¿ok? Entonces, por eso, a veces, digamos, una de las falencias por la que tenemos deficiencias cuando buscamos rendimiento y consideramos que la evaluación que vamos haciendo a nuestros atletas, a nuestros deportistas, está siendo llevada a cabo, pero estamos utilizando tablas que no tienen los ajustes al contexto real de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Entonces, por eso nuestros resultados a veces no son viables y nuestro resultante no es lo que nosotros planificamos. ¿Ok? Acá tenemos otro tipo de test, ¿sí? Esto tiene que ver también con volumen máximo de oxígeno en una pista. Tenemos también los materiales, tenemos un objetivo, tenemos que hacer una descripción de cómo se realiza el test. En realidad, la mayoría de test viables o utilizados tiene que tener un manual de cómo se realiza. No simplemente es un decir, tiene que tener una tabla de comparación y esta tabla es la que tiene que estar muy cercana a nuestra realidad. Lo que a veces en Paraguay hacemos es utilizar tablas de referencia de países que tengan aparentemente una realidad, y digo aparentemente porque depende obviamente del ojo clínico de quien evalúa y de quien toma el test de referencia. A veces utilizamos tablas de Chile, a veces utilizamos tablas de Argentina y a veces utilizamos tablas que son totalmente de otro continente, pero bueno, nos olvidamos de hacer los ajustes y ahí es donde, cuando se ve esta dificultad, donde se ve reflejado en el resultado final. Entonces, tenemos que tener en cuenta este aspecto, ¿verdad? Acá tenemos el test de 1000 metros. O sea, esto tiene que ver con lo que refiere a evaluación de condición de capacidad física, por ejemplo, ¿verdad? Acá estamos hablando de resistencia. Hay algunos tests que dejaron de ser prácticos y dejaron de usarse en dependencia al contexto y al deporte, ¿sí? No podemos negar eso, pero sí siguen apareciendo porque son una referencia, ¿sí? Lo que quiere decir que también nosotros podemos crear test para valorar situaciones condicionales o capacidades, habilidades de nuestros chicos, de las personas que trabajan con nosotros, de nuestros deportistas, y en un segundo momento hacer una validación de esos test propios particulares y hacer un aporte a nuestra sociedad. ¿Ok? Tenemos test de fuerza. Aquí vamos a hablar de un test que es de repetición máxima, ¿verdad? Yo estos materiales los voy a... Porque, como les digo, esto es una cuestión de evaluación deportiva. Dentro de todo lo que se evalúa la condición física, la capacidad física, ¿sí? Entonces estamos hablando de habilidades, estamos hablando de capacidades, tanto individuales como grupales, ¿sí? Luego vemos test, los test psicológicos, pero creo que la asignatura refiere más a una evaluación físico-corporal, fisiológica, biomecánica. Entonces la tendencia va a ser hablar sobre esos aspectos. Entonces ahora estamos hablando de capacidades, que tiene que ver con la fuerza, abdominales. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con estos abdominales? Obviamente, hoy en día contamos con un montón de variantes para poder evaluar fuerza abdominal que no tiene que ver simplemente con la contracción abdominal, ¿sí?
Entonces, hacemos esos ajustes razonables y lo aplicamos a la población a la que estamos dirigidas. Obviamente tenemos que destacar y renombrar que cuando hablamos de deporte rendimiento, no estamos hablando de deporte salud. Cuando hablamos de deporte para la salud, estamos hablando de un deporte sistémico que tiende más a una actividad de mejoramiento de calidad de vida, de mantención de hábitos de vida saludable, de mantención del estado físico general, el rendimiento y, digamos, incorporando hábitos que tienen que ver con la disciplina, que son cuestiones que vienen implícitas dentro de la práctica de cualquier tipo de deporte. Principalmente no voy a hacer referencia, o voy a hacer, mejor dicho, referencia a los deportes de características olímpicas. Entonces, los test que yo aplico, tengo que saber a qué población aplicar. Por ejemplo, la flexión y extensión del tronco, en este caso, la contracción abdominal, es muy vista en y lo podemos citar porque creo que todos hemos pasado por eso, en las clases de educación física. Sin embargo, en la clase de educación física, el objetivo principal no es buscar el rendimiento. Si vamos al análisis concreto, es buscar la educación a través del movimiento, a través del cuerpo, es conocer la corporeidad, es descubrir el máximo potencial de habilidades y capacidades, es generar y potenciar vivencias motoras, ¿sí? Y no referirnos a hacer evaluaciones, por ejemplo, de fuerza abdominal, cuando la actividad refiere a educación y no refiere a rendimiento. Entonces, a eso voy con que hay que ver qué test o qué actividades aplicar y a qué población aplicar, ¿sí? Yo particularmente no indicaría este test para una evaluación de educación física. En diferentes casos y en dependencia de las circunstancias, yo pudiera utilizar este test para hacer una evaluación referencial, por ejemplo, en un deporte individual, sea este un deporte de combate, ¿sí? Por ejemplo, para tener una referencia nada más, ¿sí? Y veo qué edad está acorde a este movimiento, que no me genere una posterior lesión, ¿verdad? Porque en realidad existe otra manera de evaluar fuerza abdominal que no que digamos que el deporte o la actividad técnico-deportiva no refiere directamente. Entonces, puedo modificar, puedo utilizar una plancha para ver o medir, mejor dicho, medir la resistencia o la fuerza abdominal, ¿verdad? Sin embargo, hay test que refieren a la técnica deportiva, ¿sí? Y si esa técnica deportiva refiere una flexión o una hiperflexión, por dar un ejemplo rápido, de la zona lumbar, no voy a tener que ejecutar porque es parte de la actividad técnica del deporte, que está implícito en el deporte. Entonces, si voy a buscar rendimiento, tengo que saber que esa actividad puede generar malestar y que no es recomendable para las personas que buscan solamente mejorar su calidad de vida. ¿Ok? Vemos un poquito más. Tenemos aquí potencia, la saltabilidad, ¿verdad? Tenemos banco, tenemos aspectos, el salto vertical de lo que habíamos hablado un poquito también en la sesión anterior. Tenemos los implementos que vamos a usar, los indicadores, cómo se realiza la descripción de cómo se realiza el test, y ahora dónde, cuándo, por qué y cómo lo aplicamos, depende ya también mucho de nosotros, ¿ok? Tenemos aquí también una tabla referencial, porque siempre estamos viendo que en realidad mujeres, hombres, después hay una tabla de niños, niñas, después también hay por edades, ¿sí? Eso es lo ideal, ¿verdad? Llegar a eso. Otra vez tenemos el salto de longitud sin carrera de impulso, que también tiene que ver con potencia del tren inferior, con fuerza del tren inferior. Y no necesita específicamente hacer, por ejemplo, el test de fuerza máxima en un
gimnasio con implementos, por ejemplo. Por eso, los test los vamos buscando en dependencia del deporte que estamos tratando, en dependencia de la habilidad, la capacidad y las personas o la población a la que voy a aplicar, ¿ok? A lo mejor yo no necesito utilizar implementos de peso porque estoy trabajando con una población infantil, lo que no quiere decir que no se pueda usar, porque si es un deportista niño que se está preparando en halterofilia, probablemente es parte de la técnica, probablemente lo tenga que hacer. Entonces, bueno, ese es un caso de una persona que ya tiene, o de un niño que ya tiene definida la actividad y quiere desarrollar. En el caso de los que no, entonces veamos un poquito más qué otras posibilidades de evaluar sus capacidades y sus condiciones tenemos. Aquí vemos velocidad, test de 10%, ¿ok? Aquí tenemos los materiales, tenemos que vamos a necesitar una distancia de 5 metros por lo menos, cómo se realiza ese test. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Para qué yo necesito medir la velocidad en mi atleta en dependencia al deporte en el que estoy vinculando a los atletas, sean niños, adolescentes, adultos? Porque quiero medir la velocidad. Son cosas fundamentales que primero tenemos que trazar nosotros, entrenadores, profesores, ¿sí? Para poder después buscar los test que referencien las capacidades específicas del deporte o hacer una exploración general de todas las capacidades que tienen nuestros deportistas, ¿sí? Haciendo para tener una referencia de cómo se encuentra en todos los aspectos o en los que más se puedan medir, ¿sí? Y después eso llevarlo